Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas, a todes. Vamos a comenzar un poquito con la clase número 2. ¿Sí? Vamos a tocar temas de la unidad 1, ¿sí? Ya de la última parte, o sea, del contenido 3, que vamos a hablar sobre estigmatización y romantización de la discapacidad, ¿sí? Como hemos visto, eh, a partir de la diferencia, ¿sí? Y de dónde viene un poquito esto. Mi nombre es María Fernanda Contreras y bueno, vamos a compartir en este espacio un poquito acerca de los tratamientos y las formas de abordar la discapacidad, ¿sí? A través de distintos modelos. Vamos a hablar un poquito de la bibliografía, vamos a ver qué pasa con estas prácticas que en mayor o en menor medida, ¿sí? Se pueden ver en la actualidad. Vamos a ver de dónde vienen, cuál es el origen, vamos a hablar de estigma, ¿sí? Vamos a hablar de romantización de las diferencias y vamos a ver un poquito qué pasa con este abordaje hacia el sujeto con discapacidad, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a ver cómo ahora les voy a compartir pantalla para así preparar este Power para que podamos ver un poquito en qué consiste, ¿sí? Bueno, voy a detenerme para introducir el modelo de prescindencia, ¿no? Este modelo que la podemos situar en la antigüedad clásica y en la Edad Media, ¿sí? Las autoras van a hacer una diferenciación, una caracterización, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones diferenciadas. Yo me voy a tener solo un poquito para ver aspectos nodales, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, pero no me voy a tener mucho acá. Vamos a pasar luego al segundo modelo y al tercer modelo, que va a ser ahí donde vamos a ver un poquito de qué se trata, que es el modelo actual, ¿sí? El modelo social de la discapacidad. Pero para hacer un poquito de recuento histórico, les voy a contar qué pasaba en esta época, ¿sí? Vamos a ver que en esta época, vamos a ver que la noción de persona con discapacidad era un sujeto improductivo, que no tenía nada para aportar ni a la sociedad ni a la familia, y por lo tanto era considerado una carga, ¿sí? Los métodos también eran de segregación, pero vamos a ver un poquito en qué consisten. Bien, el tratamiento en la antigüedad clásica lo podemos, lo catalogan, ¿sí? Las autoras, o refieren a esto como infanticidio, aquellos sujetos que nacían con una alteración, una anomalía, eran sometidos a esta práctica. Bueno, después los sujetos que por algún hecho traumático de la guerra tenían alguna discapacidad, sí tenían algún tipo de asistencia. El origen de la discapacidad se consideraba que era un motivo religioso, un pecado heredado por alguna acción de los padres, ¿sí? Que era un enojo de los dioses hacia estos niños, hacia sus hijos. Después las respuestas que tenía la sociedad para ellos era la marginación. Estos sujetos, su forma de vida era la mendicidad, ¿sí? Esto es importante para ver cómo en algunas películas aparece esto, ¿no? Como son desplazados de las ciudades y aparecen en forma de mendigos, ¿no? Pidiendo. Vamos a ver esta distinción que hacen las autoras, donde con el surgimiento de la Iglesia como institución ya la práctica de infanticidio deja de ser un uso habitual, y van a destinarlos a conventos y asilos donde van a ser parte del paisaje natural de estos lugares, ¿sí? A través de la caridad y la asistencia se los resguardaba de alguna manera a los sujetos, ¿sí? Vamos a pasar un poquito, bueno, esta foto es emblemática, ¿sí? Vamos a ir acá ya donde vamos a estar. Vamos a estar en el contexto, en el modelo científico-médico, ¿sí? Fin de la Segunda Guerra Mundial, proceso de industrialización de las naciones, siglo XX, ¿sí? Edad moderna, ¿sí? Bien, en esta instancia vamos a detenernos un poquito. El periodo de industrialización necesitaba la recuperación económica de las naciones, y para ello todos creo que podemos contestar esta pregunta: ¿qué modelo o qué prototipo de hombre se necesitaba? Un hombre sano, fuerte, normal, ¿sí? Vamos a ver en qué consisten estos parámetros de normalidad. El método utilizado en este modelo es la rehabilitación, ¿sí? Y también lo que aparecen son los test, ¿sí? El uso frecuente de los test. Vamos a ver cómo va a clasificar y catalogar a los sujetos. Bien, en un primer momento vamos a considerar a la persona
que tiene alguna dificultad, alguna funcionalidad anómala, ¿sí? Se lo somete al tratamiento intensivo, ¿sí? A través de prácticas corporales, para poder desarrollar esta funcionalidad y recuperar este sujeto. Si eso no sucedía, era considerado no apto, ¿sí? Si eso sucedía, era apto, ¿sí? Vamos a ver cómo esto en la actualidad está o no está todavía, ¿sí? Después vamos a pasar a ver un poquito en cuestión de los test, ¿sí? Estos test psicométricos, si bien no surgen en este momento, se usan con mucha frecuencia para distintos procesos, pero sobre todo para clasificar a los sujetos. Vamos a tener las pruebas Binet, ¿sí? Las pruebas del pedagogo y psicólogo Binet, Stanford, Binet, ¿sí? Y se usan con mucha asiduidad en este periodo para clasificar a los sujetos. ¿En qué consisten? Unas pruebas estandarizadas, cuyo resultado es un CI, considerado normal, y los sujetos son sometidos a estas pruebas, ¿sí? A través de un cuestionario cerrado, va a dar cuenta, ¿sí? De cada sujeto cuál es su coeficiente intelectual, o sea, se va a medir su inteligencia. Si esta inteligencia estaba acorde a los parámetros de normalidad, era una persona apta, útil, por lo tanto, ingresaba a la escolaridad común, regular, en el sistema educativo. Si esta persona arrojaba un resultado alejado de estos parámetros de normalidad, muy por debajo, era considerado inferior, y por lo tanto era destinado a distintas escuelas especiales, ¿sí? Dentro de lo que ellas dicen un subsistema escolar. Bueno, para continuar un poquito acerca de, para venirnos más acá a nuestra realidad, a la Argentina, vamos a tener que en el año 49 se crea en Buenos Aires la Dirección de Enseñanza Diferenciada, ¿sí? Donde los sujetos, también a través de estos test psicométricos, eran alojados en distintas escuelas, ¿sí? En base a sus déficits, ¿sí? Esta palabra es muy crucial, ¿sí? En este momento. Déficit, ¿sí? Bueno, en base a su déficit, ¿sí? Era destinado a escuelas para sordos, para ciegos, para retrasados o retardados mentales, o sea que consistía en una clasificación de sujetos. También el método, ¿sí? Al que son sometidos, ¿sí? Por distintas prácticas corporales, era la rehabilitación de este sujeto, ¿sí? Se consideraba que había que rehabilitarlo, ¿sí? A un sujeto normal. Entonces vamos a tener que era una persona educable, estos eran los objetivos, o adiestrable. Vamos a ver cómo estas prácticas se repiten en todas las instituciones del siglo XX. ¿Sí? Es un método utilizado predominante en este contexto. Vamos a tener en cuenta, quiero hacer un parate, para tener en cuenta que los cambios, ¿sí? Las rupturas epistemológicas y conceptuales surgen en algún momento, ¿sí? Irrumpen, pero no son cambios abruptos, sino como dicen las autoras, y como nosotros sabemos, los procesos sociales son procesos de larga construcción, ¿sí? Son ideas nuevas que, como una revisión crítica de lo que está pasando actualmente, tratan de imponer nuevas formas de ver y abordar esta problemática, ¿sí? Por eso vamos a ver cómo en la actualidad aún algunos procedimientos y algunas representaciones sociales de la discapacidad y de su abordaje siguen vigentes. Vamos a irnos un poquito. Bien, normalidad. Como dijimos, sujeto normal, ¿sí? Parámetro, prototipo, ¿sí? De alguna manera, lo que es considerado normal, la normalidad. Un sujeto deportista, profesional, padre de familia, de clase media y blanco, ¿sí? Esto es el parámetro de normalidad al que todos desean aspirar, ¿sí? Por lo tanto, a las personas que no cumplen o que no tienen estos requisitos, o que no tienen estos, son valores consagrados, por lo tanto se imponen e imprimen las formas de ver, de ser y de manejarse. En este sentido vamos a ver cómo al sujeto, al verlo desde esta mirada de lo que no puede, o de anteponerse la anomalía al sujeto, ¿sí? Vamos a ver que es una mirada deshumanizante, van a decir las autoras, ¿sí? Bien, vamos a hacer acá un alto para ponernos a pensar un poquito qué pasa en la actualidad. Cuando se habla de una persona con discapacidad, ¿se lo nombra por su nombre, se lo nomina, o se hace referencia a su déficit? Para referirnos a un sujeto, ¿sí? Que tiene cualquier tipo de patología que puede ser evidenciable y visible,
nos referimos a él desde su nombre, o cuando lo queremos describir decimos que es alto, bajo, con rulitos, o que tiene ojos claros o oscuros, o decimos el Down, el Asperger. Bueno, es interesante pensarnos qué pasa en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Vamos a ver que cuando se antepone el sujeto o el síndrome, ¿sí? Vamos a ver estos sujetos, ¿sí? Que se le van a destacar, por ejemplo, en distintos medios o en distintas publicidades o entrevistas. Vamos a ver que son sujetos con características extraordinarias, vamos a ver que son héroes, ¿sí? Héroes de la vida, campeones, ¿sí? ¿De dónde viene esta mirada? ¿Sí? Desde la imposibilidad de considerarlos inferiores. Entonces se destacan estas destrezas como épicas, ¿no? También vamos a ver cómo se romantiza, ¿sí? Esta situación, entonces lo vamos a considerar como una cuestión épica, alguien que no puede lograrlo y sin embargo, frente a su limitación, lo puede conseguir. Entonces vamos a tener acá esta forma, esta mirada social de la discapacidad, que lo que pretendemos proponer es que todos tenemos la capacidad para desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? Que los vamos a ver como que poseen una limitación, pero que es real y es en contexto, ¿sí? La limitación, o sea, la categoría no engloba a todos los sujetos, sino que todos los sujetos pueden poseer el mismo síndrome, o el mismo síntoma, o la misma anomalía, y son totalmente todos diferentes, ¿sí? Vamos a ver también, ¿sí? Cómo se considera estos sujetos como niños eternos, estos angelitos, pobrecitos, son cariñosos, ¿sí? Se hace alusión a sus adjetivaciones y no se tiene en cuenta la persona. ¿Qué queremos suponer o qué queremos determinar con este análisis que estamos realizando? Bueno, es que estos sujetos, al igual que todos nosotros, al igual que todos los que tienen y los que no tienen alguna anomalidad física o alteración cromosómica, que todos son sujetos en un devenir, que todos se constituyen y se desarrollan, y que por lo tanto pasan por todas las etapas, igual que nosotros, que todos son bebés, luego son niños, son jóvenes, adolescentes, para luego ser adultos. ¿Qué pasa con estos sujetos? Vamos a ver que hay una cantidad de mitos y tabúes que circulan, ¿sí? Y vamos a proponer, ¿sí? Esta mirada, como nos propone el modelo social de la discapacidad, de verlos como sujetos que tienen gustos, intereses, sensaciones, que les gusta ser tocados, amados, queridos y disfrutar de una sexualidad plena. En esto me quiero hacer un breve detenimiento para comentar un poquito qué pasa al interior de cuando se trabaja con sujetos en discapacidad de distinta gravedad y sintomatología, es que se les niega información considerándolos que como no van a formar una familia, la sexualidad está vedada, ¿sí? Es importante tener en cuenta, no me voy a detener mucho en esto, pero que acercarles información es necesario para que se desarrollen como sujetos, ¿sí? Bueno, vamos a ver el origen, el modelo social de la discapacidad, si bien lo vamos a instalar legalmente hacia 2006, o sea, es reciente, vamos a ver que estos orígenes, este surgimiento de estas ideas de considerar al sujeto como que goce de los mismos derechos ciudadanos y considerarlos un sujeto de derecho, comienzan en la década del 60, del 70 y del 80, con más asiduidad. Así que vamos a ver acá referentes de movimientos, ¿sí? Cómo incentivan y proclaman por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, vamos a ver las Disability Studies, espero haberlo dicho bien. Su referente máximo podemos ubicar a Mike Oliver, este sujeto, hasta el último de sus días, luchó por la consideración de considerar a la discapacidad como una dificultad, una barrera social y no de la persona. Vamos a ver en qué consiste esta crítica al modelo científico. Vamos a tener, cabe destacar que Mike Oliver falleció hace unos años y de los 16 años transcurrió toda su vida en una silla de ruedas, ¿sí? Así que él fue sociólogo, fue profesor universitario y desde allí también daba la batalla.
Después vamos a tener a este sujeto, Dick Finkelstein, no me sale nunca el nombre. Vamos a ver cómo en Upías este movimiento también va a proclamar por los derechos de los ciudadanos, de los sujetos considerados inferiores socialmente, para considerarlos como sujetos de plenos derechos, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver que el modelo social que ellos proponen se diferencia porque consideran que el anterior es un modelo individual, que se considera la persona discapacitada, pero lo que discapacita, dice, son las sociedades modernas con su burocracia y su modelo de instalar la discapacidad personal como una tragedia personal, ¿sí? Van a decir, va a configurar una ruptura epistemológica por la forma de considerar a la sociedad en su conjunto, y van a decir que lo que inhabilita al sujeto no es su propia discapacidad, sino es una teoría de la opresión social. Dice que es el sistema capitalista y todos sus dispositivos el que es discapacitante, ¿sí? Es interesante pensarlo de esta manera. Bien, ¿qué van a proponer? Un modelo social basado en los derechos humanos. Dicen que van a proponer que las barreras, ¿sí?, que limitan la plena participación de los sujetos están en la sociedad porque no fueron capaces de desarrollarse y de construirse teniendo en cuenta a la colectividad, a todos los individuos y no solamente a los sujetos considerados normales. ¿Sí? Van a considerar esta noción es clave, ¿sí?, la noción de persona con discapacidad y no persona discapacitada, postulando que la limitación está en el entorno, no en el sujeto, la que limita e impide que puedan circular de distintas maneras, que puedan incorporarse al trabajo y a las distintas oportunidades que tienen los sujetos normales. Vamos a ver acá, también me voy a detener un poquito en esto de pensar, ¿no?, en nuestra circulación diaria por la ciudad, bueno, en este momento que estamos un poquito limitados, ¿sí?, bastante limitados para circular, pero sí pensar cómo cualquier sujeto tiene que atravesar las veredas o los cruces de calle, ¿sí?, ver cómo esto limita, ver esta mirada que ven ellos, ¿no?, cómo limita la circulación. Vamos a ver que en la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, vamos a ver cómo se toman estas protestas, estos reclamos, son luchas de muchos años, y se toman como propósitos, ¿sí?, donde todos los países miembros se alinean, ratifican por ley todos estos principios y van a modificar a su vez los cuerpos legales internos, ¿no?, la Constitución Nacional de nuestro país, la Ley 26/2006 de la Educación, el Consejo Federal de Educación, las distintas jurisdicciones y a su vez las circulares que nos llegan en los distintos distritos, ¿sí? Esto está plasmado allí. Vamos a ver nuevos conceptos, nuevas conceptualizaciones que va a ampliar la mirada, va a sacar el foco de la mirada en el sujeto y lo va a poner en el entorno, ¿sí? Vamos a ver cómo va a haber una valoración de la diversidad y una anulación de estas formas diferentes de estar y de vivir, de sentir, el respeto por estas diferencias y también considerarlos como personas completas, ¿sí?, dignas, merecedoras de vivir una vida plena. La no discriminación es otro de los principios que acá no los mencionamos, pero también es la autonomía personal que se pueda desarrollar y que la sociedad, digamos que el entorno, se modifique para permitir y posibilitarlo. La inclusión social, ¿sí?, este concepto de inclusión lo vamos a ver mucho circular al interior de las escuelas, sin embargo la inclusión es social, o sea que es un concepto amplio. Vamos a ver también un poquito qué pasa con la integración, que es un concepto que también surge con estos movimientos, ¿sí?, pero vamos a decir que no es antagónico, ¿sí?, sino que inclusión es superador, ¿sí?, no se contradicen para nada. Bueno, vamos a ver cómo Argentina, miembro permanente de la ONU, va a ratificar todos los postulados y va a firmar y ratificar por ley, ¿sí? Muy bien. Esta perspectiva social de la discapacidad constituye un hito histórico, ¿sí? Sin embargo, lo que nos van a decir las autoras es que se trata de un cambio superfluo, ¿sí?, como un maquillaje, van a decir, un cambio cosmético, ya que cuando se implementan las prácticas no se hace teniendo consideración o teniendo en cuenta esta reconceptualización, ¿sí?, acerca de la discapacidad, ya que en la actualidad se siguen viendo prácticas excluyentes. ¿Qué van a hacer las autoras? Van a hacer un análisis acerca de la discapacidad y el capitalismo, ¿sí?, cómo las prácticas
instituidas, ¿sí?, configuran modelos de exclusión permanente. Nos van a decir que estos sujetos, ¿sí?, están en una liminalidad, ¿sí? Liminalidad, o sea, dice, no están muertos ni del todo vivos. Por lo tanto, liminalidad es un concepto que refiere a haber dejado algo, ¿sí?, y esperar algo que todavía no llegó. O sea, están ahí en el medio. Como dijimos anteriormente, los modelos se van imprimiendo en las prácticas, ¿sí?, en los modos de concebir a los sujetos. Sin embargo, necesita la colaboración y el conocimiento, la divulgación de esta información, ¿sí?, para promover y para que se alejen, ¿sí?, de las prácticas excluyentes, como dice la autora. Así que constituimos un rol fundamental a la hora de tener en cuenta, ¿sí?, esta mirada social de la discapacidad en nuestras prácticas. Bien, ¿qué va a decir la autora? Que el capitalismo es una máquina de convertir lo social en individual. Por lo tanto, configura y constituye la noción de cuerpo, ¿sí?, bello, normal, productivo, ¿sí?, contrapone, ¿sí?, a la discapacidad, y entonces va a decir que lo configura a través del discurso médico, biologicista, ¿no?, culpando a ese sujeto por su discapacidad, ¿sí? O sea que esto persiste en la actualidad. Entonces vamos a tener un cuerpo feo, malo, asexuado, imposible, ¿sí?, imposibilitado de asumir una ética de compromiso y de trabajo que le permita insertarse en los distintos ámbitos laborales y sociales, ¿sí? Lo que dice también la autora es que estas prácticas propias del capitalismo, ¿sí?, figuran como una lógica de justificación, ¿sí? El capitalismo, en esta competitividad del trabajo, ¿sí?, destaca características de los sujetos y impone un ideal a seguir, ¿sí? La fuerza, la nutrición, ¿sí?, son estas imposiciones estéticas a las cuales todos quieren aspirar. Entonces el sujeto, frente a esta incapacidad de poder llegar a ser, aspirar a esa normalidad pretendida, ¿sí?, por su condición, ¿sí?, va a decir que es considerado como un sujeto infravalorado, ¿sí? Estas prácticas excluyentes son propias del capitalismo y persiguen y atañen a cada uno de los sujetos. Sin embargo, no podemos visualizarlo como una lógica, ¿sí?, propia del sistema económico. Entonces es como más fácil, ¿sí?, culpar a ese sujeto que por su poca, ¿sí?, o su nula capacidad para instalarse en el ámbito social, ¿sí?, es por su condición física, orgánica y biológica. ¿Qué va a pasar? Como dice, va a caracterizar el estigma. El estigma dice que va a tener una doble, si se quiere, va a ser un doble proceso, ¿no?, intra e interpsíquico. Dice que la mirada social, ¿sí?, de ver a este sujeto como incapaz, infradotado, porque no tiene las mismas características que los sujetos, ¿sí?, va a ser tributario de pena, de dolor, de sentimiento, de caracterizarlo como imposibilidad, ¿no? Entonces le va a devolver esta mirada de pena y dolor por ese sufrimiento. No lo va a considerar como un sujeto. Entonces el estigma dice que este sujeto, el estigmatizado, recibe, ¿sí?, todos esos valores sociales, se imprimen y constituyen su subjetividad. De esta manera el sujeto se siente como inferior o alejado de lo humano, ¿sí? ¿Qué expectativas, ¿sí?, van a tener a nivel social y de la familia estos sujetos? ¿Sí? También influye, ¿sí?, en la manera en que son vistos por la familia, ¿sí? Bueno, esto va a anular las expectativas que tengan en cuanto a estos sujetos, como formar una familia, continuar con los estudios o buscar algún tipo de trabajo. Esto es interesante destacarlo porque vamos a ver cómo en algunas viñetas que seleccionamos, vamos a ver cómo el discurso de los padres y el abordaje terapéutico que reciben algunos sujetos
en situación de discapacidad, ¿sí? Algunos más severa, pero bueno, eso no está detallado. Solamente el caso, ver cómo en el discurso aún predominan, ¿sí? Estos conceptos anteriores, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la autora, ¿no? Dice no se tienen en cuenta a la hora de poner en práctica o abordar a los sujetos, ¿sí? Estos cambios, ¿sí? Estas reconceptualizaciones, ¿sí? Bueno, esto es todo para la clase 2, ¿sí? Les dejamos la bibliografía para que puedan ustedes hacer su propio recorrido en los textos, focalizando en aquellas cuestiones que nosotros resaltamos en las clases, y la idea es complementar aquello que está provisto por la cátedra con las clases teóricas. Bueno, espero haber sido clara y que puedan comprender estos conceptos, ¿sí? Y se trata de siempre de aspirar a intervenir en las prácticas para promover caminos, liberar barreras para que todos los sujetos puedan disfrutar, ¿sí? De sus derechos, de su vida plena y de sus propias elecciones, ¿sí? Siempre, como dice la Convención, en los distintos dispositivos legales que habíamos mencionado anteriormente, siempre, digamos que valorar al sujeto sin tener en cuenta cuál es su impedimento, teniendo en cuenta ya que el impedimento es social, poder aspirar a su autonomía, ¿sí? A su plena participación, convocarlo para que tome decisiones a lo largo de toda su vida. Bueno, esto es todo por hoy, entonces lo dejamos para que puedan realizar las actividades. Tenemos nuestros canales siempre dispuestos para cualquier novedad, si así lo quieren. Si surgen alguna cuestión que quieren comentarnos, ¿sí? Acerca de los temas que estamos hablando. Y también si quieren hacernos alguna pregunta o ampliar esta información, bueno, no los entretengo más y los dejamos hasta la semana que viene y que pasen una linda semana.